a punta de demostraciones y hacíamos un modelito, ¿no? Por tema, ¿sí? Pero lo malo de eso es que se van a olvidar, ¿no? Lo importante es practicar una y otra vez. Y Stata, como les dije, va a ser su lenguaje, ¿cómo se podría decir? No, ¿Su herramienta? Su herramienta base, ¿sí? Hay un nombrecito interesante que ahorita me voy a recordar, ¿no? Su herramienta base, ¿sí? Que ya les había mostrado que hacer un modelo econométrico lo podemos hacer en 5 minutos, ¿no? En Colab se puede hacer en 5 minutos. Imagínense, miren, por ejemplo, yo hace un año atrás intenté hacer, ¿no es cierto?, con el mismo ChatGPT, hacerlo en Colab, ¿no es cierto?, en el lenguaje de Python, ¿sí? El mismo modelo econométrico que hemos hecho la anterior semana. ¿Saben cuál es el detalle? En Colab o en el entorno de Colab, ¿no es cierto?, todavía estaban en pañales las librerías, ¿no? Todavía las estimaciones que se hacían eran muy básicas. Ahora ya está en otro nivel, ya se está acercando el estudio. Quien está bien desarrollado en econometría, los métodos incluso súper actualizados, es en RStudio, ¿no? En RStudio hasta las gráficas son elegantes, ¿no? Listas para pegar a un artículo científico, ¿no es cierto? Pero cada día Python, ¿no es cierto? Los desarrolladores en el lenguaje Python, ¿no es cierto?, cada vez economistas, científicos de datos se están involucrando más, hasta los mismos que desarrollan en R, que ya, yo creo que de acá a un mes ya lo va a alcanzar, ¿no? Y de hecho ya lo va a superar, porque hoy el lenguaje en tendencia es Python 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el lenguaje más, ¿cómo les puedo decir?, más sencillo de aprender. No es, por ejemplo, como otros, digamos, por ejemplo, Java. JavaScript es una macana aprender, ¿no? Yo recuerdo que mi profesor en ese entonces se llevaba algoritmos de programación, todos llevaban algoritmos de programación, y a él le gustaba programar en Java, ¿no? Y era un problema enorme, ¿no? O sea, recordarse el código, ¿no? Recuerdo que en su cabeza corría el código, te lo miro, le daba un chequeo y te decía, no, eso está mal, justo eso está mal, ¿no? Era un problema, ¿no? Pero ahora, miren, ¿el vínculo cuál es? El vínculo es utilizar correctamente la IA, ¿sí? El mundo que les espera a ustedes en el campo laboral es muy diferente, ¿no? Ustedes no van a salir al mismo campo laboral que yo he salido, ¿no? De hecho, recientemente les comento, ¿no? Hace unos días atrás, un estudiante me escribe, ¿no? Me dice, Inge, yo era su estudiante, ¿no? Bueno, no era su estudiante, pero mis amigos eran sus estudiantes, me decían, ¿no? Le comento que estoy haciendo un diplomado, ¿no? ¿Cómo se llama esto? En econometría y machine learning, ¿no? Y me empieza a contar, ¿no? Me dice, Inge, no, la verdad no pude, ¿no? No entendía nada de su examen, ¿no? Les voy a mostrar su examen, ¿no? Y se van a dar cuenta que es lo mismo, ¿no? Me decía, Inge, no hay trabajo ya. No hay trabajo. Y los que tienen trabajo son aquellos, o bien, ya saben, los que tienen la muñeca, ¿no es cierto? O si no, ¿no es cierto?, los que han sabido escoger un perfil, ¿no? Un perfil que no tenga, o sea, no haya mucha competencia, ¿no? Y una de esas ramas es justamente esta, la que estamos estudiando. No hay 5 diapositivas de pura diversión. ¿Dónde está mi amigo Blanco? No ha venido, ¿no? Aquí no hay Ya. solo la hora. Lo vamos a hacer súper práctico, ¿sí? Aprovechando que lo han leído cuantas veces, han hecho incluso hasta mapas conceptuales, ¿no? A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Anteriormente habíamos dicho que un vector autorregresivo básicamente se podía construir estén o no estén las variables cointegradas, ¿no?
Pero hay un detalle, las variables en series de tiempo sí o sí deben ser estacionarias, ¿listo? En un vector autoregresivo al menos, ¿no? Para plantear relaciones entre variables temporales, necesito inducir estacionariedad, ¿no? Los modelos Beck tienen una particularidad, pueden trabajar con variables no estacionarias, ¿sí? O sea, de hecho es lo ideal, ¿no? Es tal vez el método ideal, porque la mayoría de las variables económicas son no estacionarias, ¿sí? Eso tienen que tomarlo en cuenta. Segundo, ¿sí? Tienen que estar cointegradas. Dentro de un BEC existe un VAR subyacente, o previamente tiene que existir un VAR, ¿sí? Eso es lo más importante, ¿no? Entonces, como prerequisito aquí nos dice, por ejemplo, saber definir un VAR, ¿no es cierto? ¿Qué era al final un vector autoregresivo? Un sistema que contiene dos o más variables, ¿no es cierto? Todas ellas endógenas, ¿no es cierto? Ahora, ¿de qué va a depender que una sea más endógena que la otra? Del modelo, del estudio que yo esté haciendo, ¿no? De eso va a depender. Por eso les decía, la econometría es una herramienta. Yo en base a mi estudio puedo plantear incluso mi título, ¿no? Y así no estar teniendo problemas. Todavía es pregrado. Ustedes no tienen que generar nuevo conocimiento, ¿no? No tienen que cubrir una brecha, ¿sí? Simplemente tienen que verificar una hipótesis, ¿sí? Por el momento. Ya cuando estén haciendo sus tesis de maestría, doctorado, ¿no es cierto? Ahí van a tener que crear conocimiento, ¿no? Y eso es un poco más complejo, ¿sí? Porque tienen que seguir una línea de investigación, etc. Es todo un problema, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar después, ¿no? La cuestión es que acá, ¿no es cierto?, se dan cuenta, si yo sé cómo funciona la parte que va a respaldar mi investigación o mi estudio, súper, pues. Lo demás es adornar nada más, ¿no? Darle un bonito título, ¿no es cierto?, etcétera. Bien, ¿no? Les había comentado en la anterior clase el tema de, por ejemplo, ¿qué tal si hacemos una tesis, ¿no? Quiero hacer una tesis en economía, digamos, ¿no? Vamos a empezar por un ejemplo en economía, ¿sí? Por ejemplo, el tema del gasto público y cómo este incide en el crecimiento económico, ¿sí? Si tú planteas tu tesis aquí, ¿no es cierto? Impacto del gasto público sobre crecimiento económico, ahí está, lo planteas tu perfil, todo, y te lo van a devolver, ¿no? Lo más segurito, porque esa tesis debe existir desde los inicios de la econometría, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es muy general, ¿sí? Ah, pero ¿qué tal si lo hacemos más específico? ¿Cómo lo haría más específico? Delimitando en qué impacto, tomando en cuenta las variable va a mismas variables, impactar. gasto público y... Porque el gasto público se divide, ¿no? Gasto corriente, gasto de capital, y entre ellos tiene otra subdivisión, ¿no es cierto? El tema de salud y todo eso. No vamos a entrar en mucho detalle. La cuestión es, miren, mientras más específico el problema, mucho mejor, menos complicaciones van a tener. Por ejemplo, la tesis de ahora que estábamos revisando, ¿saben cuál era el problema? Por ejemplo, ¿qué es lo que quieren hacer? El uso de factoring, ¿no es cierto?, para un sector en particular, de tal manera que puedas reducir sus costos de operación, creo que son, no me acuerdo. Al final hemos salido discutiendo, estaba renegando un poco, ¿no? La cuestión es la siguiente, miren, no se complique, ¿no? Porque saben algo que no le gusta al tribunal y a ustedes, ¿no? Cuando están con su novio o novia, es que estén hablándoles y luego hay que escucharles, ¿no? Y te das cuenta que te la están charlando, pero en mis tiempos, por ejemplo, se intervenían, ¿no? Como les contaba, ¿no? Ahora les dejan exponer, ¿no es cierto? Tienes 25 minutos, les dicen, ¿no? En mis tiempos decías una sandez, el tribunal se paraba, ¿qué pasa? Y te venía a gritar, ¿no? La cuestión es esa, ¿no? O sea, la cuestión es estudiar, por eso hay que estudiar. Ustedes tienen que hacer notar que saben de lo que están hablando, ¿no? Y eso es lo importante.
Si no van a aparecer, ¿no? Hoy más que nunca hay muchos ejemplos, ¿no? De esos que improvisan, ¿no? Los entrevistan, ¿y cuál es su punto de vista, ¿no? ¿Qué es el Un buen socialismo? ejemplo. Ser social. No, hasta los jugadores se defienden muy bien, ¿no? Los diputados. Bueno, la cuestión es esa, ¿sí? Hagan su problema mucho más específico, ¿no? Eso es lo importante. En marketing, por ejemplo, ¿dónde utilizaría el VAR, ¿no? El tema de la publicidad, ya habíamos dicho, ¿no? Algo muy general es, por ejemplo, si la inversión en publicidad me está generando incremento de ventas, ¿no? O está haciendo que las ventas incrementen, ¿no? Eso sería interesante analizar con un vector autoregresivo, ¿no? ¿Se puede hacer? Se puede hacer, ¿no es cierto? Pero eso es muy general, tampoco te lo van a aceptar. ¿Cómo lo harías mucho más específico? Ahí está el detalle, ¿sí? Ahí está, porque la econometría, como les dije, es un herramienta. Al final hay que llegar a conclusiones, hay que aterrizar el modelo, porque si solo determinas el modelo está volando, por ahí no sirve para nada. De hecho, ya hemos visto que el modelo se puede estimar en 5 minutos, ¿no es cierto? Y esos 5 minutos, a ver, de los 5 minutos, no, de hecho, 15 minutos, ¿no? 10 minutos elaborando el prompt, un buen prompt, ¿sí? 2 minutos que va a tardar el ChatGPT en darte todo el código, un copy-paste, 15 minutos, y ya tienes todo el vector autoregresivo con todos los detalles, todas las gráficas, todo lo que quieras, ¿ya? Pero ¿de qué va a depender eso? De cómo ustedes lo interpreten, va a depender mucho de eso. Imagínense hacer política económica con escasos conocimientos, complicado, ¿no? Por eso los que hacen política económica son personas de amplia trayectoria, ¿no? O deberían ser, ¿sí? Los técnicos, los que crean los modelos, ellos ya pueden ser jóvenes como ustedes, ¿no es cierto? Muy entusiastas, que en función a la metodología, ¿no es cierto?, pueden construir modelos, pero quienes hacen políticas económicas van a estar, pues las decisiones que vayan a tomar, ¿no es cierto?, van a estar en función a los resultados que ustedes vayan a brindar. Si ustedes brindan resultados malos, la política va a ser mala, de hecho, ¿no es cierto?, y en todos los sentidos, ¿no? ¿Qué tal si yo recomiendo, ¿no es cierto?, a mi director, a mi jefe, le digo, ¿no es cierto?, según mi modelo de vector autoregresivo, ¿no es cierto?, resulta que la inversión en marketing sí incrementa nuestras ventas en un 30%, ¿no? Cuando se habían olvidado del tema de la estacionariedad, ¿no? Ese 15% ya resulta una ilusión, ¿no es verdad? ¿Qué tal su signo incluso está mal, ¿no es cierto? ¿Qué tal si en vez de positivo era negativo? Si nos sale negativo en el tema de inversión, ¿qué es lo que podemos pensar? De hecho, es indiferente, no estoy perdiendo mi dinero, ¿no es verdad? Por lo menos debería aportar en un 1%, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Mucho va a depender de qué es lo que quieren hacer. Por ejemplo, recientemente, en Financiera, todas las tesis, incluyendo la que acabo de revisar, o sea, no saben, o sea, no todas, 60, 70%, no saben qué van a hacer, no sé qué estarán haciendo, ¿no? ¿Tesis de noveno y qué? De noveno. ¿Qué estarán haciendo, no? Pero bueno, ojalá que lleguen a un buen puerto, ¿no? No se olviden, es una herramienta. Hay métodos, con ustedes en este año que hemos visto, ¿no es cierto?, econometría, créanme que hemos visto solo la punta. Me animo a decir que de todos los métodos cuantitativos que existen, solo hemos visto un 5%. Ver lo demás va a depender mucho de a qué se dediquen, ¿no es cierto? El análisis de datos se puede aplicar a investigación de mercados, el análisis de datos se puede aplicar a modelos econométricos, o bueno, se puede aplicar a lo que es análisis de datos financieros, ¿no es cierto? Hay un mundo enorme, ¿no? Hoy más que nunca, ¿no? Entonces eso es importante, ¿sí? A ver, por último entonces, miren, ¿cuál es la condición para construir un BEC? A ver,
Cointegrados de variables todas sean Cointegración. que todas las variables sean exógenas. Endógenas. O sea, si hay un bar, todas son endógenas, ¿no es cierto? O sea, existe un BEC, pero previamente existe un bar. No, que estén cointegradas, pero ¿qué más? Que sean estacionadas en nivel 1 y no en nivel 2. Eso, que sean estacionarias o cointegradas de orden 1. Esa es la regla principal. No puede ser I0 ni I2, ¿sí? Sí o sí debe ser cointegrada de orden 1, porque el método como tal, ¿qué es lo que va a hacer? O sea, hay una matemática por dentro bien alucinante, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué nosotros vamos a meter nuestras variables no estacionarias y por qué al momento de la estimación va a desaparecer un rezago? O sea, ¿dónde se ha ido? ¿No es cierto? Y ahorita vamos a ver eso, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice? A ver, la teoría económica nos dice, ¿no? A ver, vamos a repasar un poquito nuestro inglés. Dice, ¿no es cierto? Tomar nota, ¿no? Recuerda que un BEC es un sistema con un vector de 2 o más variables. Todas estas endógenas nos dicen, ¿no? No hay variables exógenas, ¿sí? El modelo BEC solo se va a construir si las variables están cointegradas, específicamente de orden 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, a ver, sigamos. A ver, por 10 puntos extra en el examen, ¿ver? Y este examen es el más matador, ¿no? Ay, bonita, dije. A ver, analícenlo. Ahí está. Se ve el término de error, ¿no? Ahí atrásito está, ¿ver? No se ve nada. Ya, más el error al final, imagínense. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre un bar? Este es un BEC. ¿Cuál es la diferencia entre un bar y un BEC? Pero piénsenlo un minuto y me dan su respuesta. Un minuto. Analícenlo bien. Al bar ya lo conocemos, ¿no? De la misma forma. Su modelo. Ya, a ver. Ver capturas relaciones a corto plazo. No, entre esta en particular, esta ecuación y la ecuación de... Primeramente tenemos los parámetros, que el parámetro, no sé cómo se llama eso, pero lo que está antes de la z, esos son parámetros de velocidad de ajuste, los cuales deben tener un signo negativo, y lo que le sigue ese z menos 1 es el valor reservado de los residuos obtenidos de la relación de generación y contienen hipótesis fundamentadas. Ya, muy bien. Creo que la única persona que lo ha traducido. Es correcto. O sea, sin ese término, miren, acá, miren, sin esto es un vector autorregresivo. Pero hay una particularidad. ¿Qué significan esos deltas que están delante de X, delante de Y? ¿Qué son? Representan a las diferencias, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si este es el modelo BEC, ¿no es verdad? Todas las variables están diferenciadas, ¿sí? Entonces, nuestras variables que nosotros vayamos a analizar, ¿tienen que entrar en diferencias o no tienen que diferenciarse? En diferencias. Porque hay ¿Una un factor- diferencia? ¿Cómo? Hay un factor de cambio. O sea, ¿tienen que entrar diferenciadas? Sí. O no. ¿Saben por qué? Les explico por qué. O sea, el método como tal, ¿sí? O sea, vamos a hablar del método, porque esto responde a una demostración bastante interesante, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Una pregunta, y es por eso que dijo que es mejor si es que el modelo es mejor si no es estacionario. Exacto, tiene mucho que ver con eso, ¿sí? O sea, este modelo particularmente es para variables no estacionarias.
¿no es cierto? Uno se pondrá a pensar, pero Inge, ¿qué habíamos dicho de las relaciones espurias, no es cierto? ¿No? ¿Sí? Aquí el detalle es que este modelo hace las regresiones con variables no estacionarias. De hecho, la condición para hacer este modelo es que las variables sean I1. ¿Qué significa I1? Una integrada, una cointegración, una Exacto, diferencia. integrada 1, pero que sea estacionaria después de la primera diferencia. Sí. Es decir, ¿cómo van a entrar al modelo siendo no estacionarias? ¿Sí? Ahora, hay un procedimiento, como les dije, bastante amplio. O sea, la demostración para llegar a esto, en realidad para llegar a esto, es bien compleja, ¿no? Es netamente matricial, ¿no es cierto? Se utilizan multiplicadores de Lagrange, que son maximizadores o optimizadores, ¿no es cierto? Al final del día, ¿saben cuál es el detalle? ¿Sí? Esto, ¿no es cierto? Para empezar, vas a recibir variables no estacionarias, ¿listo? O sea que en logaritmos suficiente, ¿sí? Una vez que entren acá, ¿no es cierto? Se van a generar, ¿no es cierto?, las diferencias. Es por eso que les decía, automáticamente acá las variables se van a convertir en estacionarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a sacrificar un rezago para generar esa diferencia. Por ejemplo, xt en un bar, ¿no es cierto?, sin delta, xt a este lado en un bar, ¿quién debería estar? xt menos 1, ¿no es cierto?, y yt menos 1. Un rezago, ¿qué es lo que va a pasar? Va a venir a este lado. Y si yo tengo xt menos 1, ¿qué se genera? ¿A qué es igual xt menos 1? A la primera diferencia. ¿Se dan cuenta que ahí se va a generar la diferencia que necesitamos para que nuestra serie sea estacionaria? No es que estamos ignorando el concepto de estacionariedad, simplemente que el método va a admitir variables cointegradas de orden 1. ¿Por qué? Porque al momento de realizar la estimación de parámetros, la misma, ¿no es cierto?, a las variables no estacionarias las va a convertir en estacionarias. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la diferencia de todo esto? Son estos, señores, de aquí. Son, ¿no es cierto?, los términos de corrección de errores, o como su compañera indicaba, ¿no es cierto?, es la velocidad de ajuste al desequilibrio, ¿no es cierto? Enseguida lo vamos a explicar de manera muy concreta y práctica, ¿sí? A ver, ahí está, miren, por eso es muy práctico, ¿no? Esto lo he sacado, un taller vi hace tiempito atrás, ¿no?, para un grupito de peruanos, ¿no? Pero es bien práctico, eso es lo bueno, ¿no? A ver, ¿qué dice? Miren, estimamos, ¿no es cierto? ¿Cómo se estima este modelo? ¿No? Preparamos. Hasta ahí sigue siendo un bar. Verificamos la estacionalidad con una cointegración no 2. No se olviden. Ajá. Must be, ¿qué significa? Debe, tiene que ser, ¿no es cierto? Debe ser, o sea, es obligatorio, ¿no es cierto? Es impositivo, ¿sí? No es unas recomendaciones, o no se olvide, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya les dije, la transformación, la diferencia que se vaya a generar, ¿sí? Es, ¿no es cierto? Porque voy a perder un rezago, pero ese rezago no lo voy a estar perdiendo directamente, sino que se va a utilizar ¿para qué? Para generar la primera diferencia. Por eso, entonces, previamente, ¿cómo verifico esto? De Fuller, ¿no es cierto? Cualquier otra prueba de estacionariedad, ¿sí? Determino la cantidad óptima de rezagos. Ya sé cómo hacer eso. Y esta es la clave, ¿no? El paso número 4. Cointegración. Con P rezagos, dicen, ¿no es cierto? P rezagos que me lo va a determinar el paso 3. Ahora, ¿de qué se trata la prueba de cointegración de Johansen? Bien sencillito, miren. La prueba de cointegración de Johansen, ¿no es cierto?, va a determinar cuántas variables mantienen una relación de largo plazo. Es decir, a ver, lo vamos a explicar de esta manera. ¿Qué variables? Porque, a ver, partiremos de esto. Sus modelos que han hecho, ¿cuántas variables tienen de vector autorregresivo? 4, algunos 3, ¿no es cierto? Pero 4. ¿Cuántas ecuaciones existen para un vector autorregresivo? Si son 4 variables hay 16. 4 ecuaciones.
ecuaciones, 4 ecuaciones, ¿no es cierto? Ahora, aquí viene el detalle muy importante, ¿no? Como existen 4 ecuaciones, ¿será que las 4 establecen una relación, por ejemplo, entre la más endógena y las menos endógenas, estadísticamente significativa? Hemos visto que apenas algunos son significativos, ¿no es cierto? ¿Y quién nos ayudaba a determinar quién podía causar a quién o quién podía ser el predictor de quién? Bargranger. No es el Bargranger, ¿no? Bargranger es el comando de Stat. ¿Cómo se llama? El test de causalidad de Granger, ¿no es cierto? Aunque no lo crean, miren, en un futuro, cuando hagan una tesis, ese test puede definir todo. Listo, aquí está, ya está establecida mi hipótesis, ya está verificada y se acabó. Nada más. Sí, aunque no lo crean, así de poderoso es ese test, ¿no? Porque es multivariado. Ya hemos dicho, primero, los coeficientes no se pueden leer. Segundo, ¿qué más habíamos dicho? Sufren de colinealidad. No hay significancia estadística. Muchos rezagos, ¿qué pasaba? Colinealidad. Pocos rezagos, errores de especificación, lo que tiene como consecuencia endogeneidad. Endogeneidad, ¿qué significaba? Cuando las variables explicativas están correladas con el error. O sea, no debería haber remanentes, ¿no es cierto?, en el error. Las variables explicativas no deberían tener correlación alguna con el error, ¿no es cierto? Y en todos los modelos debería pasar eso. Ahora hay endogeneidad estricta, endogeneidad débil. Es un tema, una discusión para otro día también, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Miren, acá. Esta prueba de Johansen, ¿no es cierto?, va a determinar de sus 4 ecuaciones, ¿no es cierto?, cuántas establecen una relación significativa de largo plazo. Así como un Granger, si quieren, ¿no? Pero Granger lo hace de manera individual, ¿no es cierto? Este test lo va a hacer a nivel de ecuaciones, tomando en cuenta todas las variables, ¿sí? Va a decir, por ejemplo, evaluemos la ecuación del PIB, ¿listo? Y va a evaluar, ¿no es cierto? Hay relaciones de largo plazo, es decir, existen variables que son estadísticamente significativas en conjunto, ¿sí o no? Listo. Primero, si no hay, bueno, lo va a descartar. Segunda ecuación, tercera, cuarta, sí va a evaluar a toditas las ecuaciones, ¿ya? Entonces eso es lo que va a ser nuestro test. Para que exista un BEC, ¿no es cierto?, mínimamente debe existir una relación de cointegración, o al menos una ecuación de largo plazo. De las 4 ecuaciones, por lo menos una debería ser, ¿no es cierto?, la que, bueno, al menos debería existir una ecuación de largo plazo. Ahora, ahí viene también el otro tema, ¿no? El otro tema es de acá, ¿quién va a ser la más endógena? Porque esto se va a ordenar como si fuera una ecuación de MCO, ¿sí? Tal cual, ¿listo? Solo que va a haber un pequeño detalle, se va a añadir ese término de corrección de errores, ¿no?, que enseguida lo vamos a discutir, ¿sí? Ahora, si de todas las ecuaciones que yo tengo, ¿no es cierto?, ¿cuál me convendría que sea? O sea, son 5 ecuaciones o 4 ecuaciones. Yo quisiera que la ecuación que mantiene una relación de largo plazo sea ¿quién? La más endógena de mi investigación, ¿no es cierto?, de mi variable dependiente metodológicamente hablando, ¿no es cierto? Entonces voy a buscar eso, ¿no? Entonces, porque al final el BEC se va a resumir en una tablita pequeñita, en una ecuación pequeñita se va a resumir, ¿no? Y ahí nosotros vamos a dar lectura a los coeficientes. Esos coeficientes sí se pueden leer por si acaso, ¿sí? Esos coeficientes sí voy a poder leerlos, ¿no? Su estimación, como les dije, es bien compleja, ¿no? Antes yo venía pues así con mi hojita, ¿no? Y empezaba, ¿no? Porque es bien complejo, es amplia, la demostración es bien amplia, ¿no? ¿Sí? Pero es interesante. Posterior a eso, a ver, 5 nos dice, si no hay cointegración, exacto, solo hago un vector autorregresivo y listo, ¿no? O pase el paso de 5. Déjalo ver. Ya. El 6, ¿qué nos dice?
Dice que cuando es cointegrada. Dice que la estimación se va a hacer con P menos 1 cesago. Sí. Ahí es donde está, como les decía, ¿no es cierto? Un cesago no es que se va a ir, va a desaparecer, simplemente va a pasar a un lado, se va a simplificar, ¿no es cierto? Para generar ¿qué? La diferencia, la serie estacionaria. O sea, al final del día seguimos la premisa de que nuestras variables deben ser estacionarias, ¿no es cierto? Pues solo un cesago va a pasar, ¿no es cierto? No puede, ¿por qué no admitiremos una integrada de orden 2 tal vez? No, sino que ¿cómo generaríamos la primera diferencia? Porque la segunda diferencia, ¿qué se quiere? De hecho, sí, tienes razón, perderíamos información, ¿no? Porque tendríamos un hueco, ¿no? YT, ¿no es cierto? Debería diferenciarse con YT menos 1, pero esta va a desaparecer, nos vamos a YT menos 2 y las del medio van a ir desapareciendo, ¿se dan cuenta? Entonces sí o sí debe ser esta integrada de orden 1, ¿listo? Y por último, ¿qué dice? Ya me refiero, ya saben a qué me refiero, ¿no? A las de siempre, ¿no? Ya. Ahí está, ese es el modelo Beck, ¿listo? Así de facilito. Previo a esto, hay un vector autoregresivo, ¿sí? Así extenso, las largas ecuaciones que han visto, ¿no es cierto? Se va a presentar eso ahí, ¿ya? Pero la ecuación que nos interesa es esta de acá, ¿sí? Este es el vector de corrección de Zores, ¿listo? Esta es la ecuación que se ha encontrado, la ecuación de largo plazo, ¿sí? Y ahora acá su término de corrección de Zores está dentro del vector autorregresivo, es decir, hay que volver arriba y analizar su término de corrección de Zores, que ahorita lo vamos a ver bien rápido, ¿ya? Ahora, primero, ¿qué nos dice, no es cierto? Toma nota, dice, ¿no? Los signos de los coeficientes son invertidos, ¿listo? En el largo plazo, es decir, si yo tengo un signo negativo aquí, lo voy a leer con ¿qué? Con signo positivo. Si es positivo, con signo negativo, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice, ¿no es cierto?, la interpretación. En el largo plazo, las exportaciones tienen un impacto negativo sobre el PIB, pero hay un problema, no es estadísticamente significativo, ¿no? Hay un detalle ahí. Segundo, ¿qué nos dice? El coeficiente no es estadísticamente significativo, excepto este, ¿no? Las importaciones tienen un impacto positivo sobre el Producto Interno Bruto, ¿no? Y ahora acá, a este término me refería, miren. Hay además que hay efectos asimétricos, ¿no? ¿Por qué asimétricos? No necesariamente por el signo, sino que uno de ellos no es estadísticamente significativo, ¿no? Lo ideal sería que estos dos, ¿no es cierto?, sean significativos, ¿sí? Y por último, aquí está ese término de corrección de error, miren. Este de acá que habíamos comentado, ¿no? Está aquí, ¿sí? Ese 0.072, ¿no? Ahora acá, a ver, ¿qué interpretaré? Este es un meme. Ya, a ver, ¿qué nos dice acá? Miren. Para empezar, ¿cómo se interpreta o qué valores puede tomar este? Comúnmente son menores que 1, pero pueden ser mayores que 1, ¿sí? En casos en donde hay múltiples variables menos endógenas, si quieren, ¿no es cierto? O variables independientes metodológicamente hablando, ¿sí? Esos valores, este término de corrección de errores supera el 1, ¿listo? Ahora, comúnmente son menores que 1, ¿listo? ¿Qué nos dice? Primero hay que ver si es estadísticamente significativo para interpretar. Suponiendo que lo es, ese 0.07, ¿qué nos dice? Es estadísticamente significativo al 5%.
recomienda, ¿no es cierto?, que errores de años pasados o desviaciones pasadas, ¿cómo lo dicen? Acá, errores de años pasados o desviaciones de largo plazo, del equilibrio de largo plazo, son corregidas, ¿no es cierto?, dentro del presente año, ¿no es cierto?, con una velocidad de convergencia de 7.2, ¿sí? Ahora, ¿cómo se interpreta esto? ¿Sí? Nuestra variable más endógena para este ejemplo es el PIB, ¿sí? La menos endógena, ¿quién sería? Las importaciones y exportaciones, ¿no? ¿Cómo se interpreta esto? ¿Sí? Esto es con respecto al periodo anterior. Sí o sí, la interpretación de este modelo es con respecto al periodo anterior. Es decir, el presente se va a explicar por el pasado inmediato, ¿ya? Ahora, a ver, nos está diciendo, ¿no es cierto?, suponiendo que es 1 es el valor máximo que puedes tener, 100%, ¿no? Siempre va a tener signo negativo, ¿sí? Es una característica. Para nosotros en valor absoluto lo tenemos que leer, su cercanía al 1, ¿listo? Suponiendo que fuese 1, ese término de corrección de errores, o sea, el 100%, ¿qué significaría? Que el PIB es sensible a cualquier cambio que exista de las exportaciones e importaciones. O sea, como suban o bajen las exportaciones e importaciones, en el siguiente periodo el PIB va a reaccionar, ¿sí? Ese es el detalle interesante. Si fuese al 100%, ¿no? Si fuese 1 o superior a 1 en algunos casos, como les digo, ¿no? Pero aquí hay un detalle importante, ¿no? El nuestro es 0.7, estamos hablando de 7.2%. ¿Eso qué nos dice? ¿No es cierto? Que primero, el PIB no es sensible a los cambios que existan de las exportaciones e importaciones, ¿no? De hecho, el equilibrio, ¿no es cierto?, o cuando estas variables van a tener tendencia a converger o a comportarse de manera similar, se va a dar a una tasa de 7,2%. Y esto 7,2%, velocidad de 7,2% significa, o bueno, está en relación a la periodicidad que ustedes están tomando en cuenta, ¿no? Suponiendo, ¿cuál sería el 7,2% de un año? En días, ¿cuánto sería? ¿Una semana? No, más, ¿verdad? Una regla de 3. ¿Cuánto es? Ahorita ¿Recuerdan todavía hacer reglas de 3? Los números diagonales se dividían, ¿no ves? Sí, sí. 2 y algo. 2 y algo. 2 semanas serían 14 días. 26 días, ¿no? Casi. Para eso 26 hagan días. 1 menos 26 días y eso es lo que tomaría encontrar el equilibrio, ¿no? Lo vamos a ver acá. A ver, construiremos el modelito, ¿listo? Como ya sabemos hacer un bar, no va a haber mucho problema, ¿sí? Me lo van a enviar a mi correo, ¿listo? La construcción del BEC que vamos a hacer, pero a su mismo bar, ¿listo? A ver, al final vamos a hablar de eso, cuando les dé la tarea, ¿listo? Y van a investigar acerca de la corrección de errores. A ver, ¿dónde está mi...? Hace tiempito atrás, ¿no es cierto?, un grupito de estudiantes me pidió que les ayude, ¿no?, con un problema que era con vector de corrección de errores igual, ¿no? Un profesor les había dado esa tarea. Hay una ley, ¿no?, en economía, ¿sí? Tiene que ver mucho con comercio exterior, ¿no? Son libros de política económica. Y hay una pues que es la ley de Marshall y Lerner, se llama, ¿no?
¿La conocen? No, ¿de qué trata? Tal vez sí. Marshall y Lerner, ¿saben qué es lo que hace? Te dice, por ejemplo, es un modelo tan sencillo, pero te puede decir si es necesario devaluar tu moneda, ¿no es cierto? Exacto, muy bien, para poder beneficiar al sector productor, ¿no es cierto? Y saben que los productores, ¿qué es lo que hacen? Tienen que exportar, ¿no es cierto? Pero aquí se han creado una política muy mala, ¿no? De que primero hay que abastecer al mercado interno, ¿no es verdad? El mercado interno puede sobrevivir solo, pero el detalle, ¿saben qué es lo que no quieren? Es la competencia, ¿no? Por ejemplo, este tema de los panes, ¿no es cierto? Unos dicen 80 centavos, ¿no? Pero los que no son subvencionados, no, aumenta 50, normal, dicen, ¿no es cierto? Y ahí viene el dilema. Si quitamos la subvención, ¿saben qué es lo que no quieren los panaderos? Competir. Ese es el problema, ¿no? De la nada puede aparecer un pan, no sé, supongan que no es de 60 gramos, es de 40, pero a 40 centavos. ¿Creen que su estómago va a notar ¿La diferencia? la diferencia? De paso botan las migas, ¿no? Ustedes, porque supuestamente engordan, ¿no? Es un mito. Sí, sí, engordan. Ya, a ver, vamos a construir entonces nuestro modelito. Miren, es la base de datos clásica, ¿no? A ver, acá. Lo vamos a cambiar lo más rápido posible, ¿listo? Bueno, a ver, para no modificar nada. Vamos a quitar todo lo que no nos sirve. Esto, por ejemplo, nos sirve, ¿no? Es para establecer la serie de tiempo, ¿no? Posterior a eso, ya sabemos cómo son los gráficos, ¿no? A ver, que nos diga alguien cómo son mis variables, ¿no? PIB, exportaciones, importaciones, tipo de cambio. ¿Necesito graficarlas? No, no es cierto. ¿Para qué? Con dos variables nomás voy a hacer, ¿listo? Por el tiempo. Pero lo que sí es importante es hacer pruebas de estacionariedad, ¿no es cierto? ¿Mis variables son buenas candidatas a ser integradas de orden 1? Sí. ¿No es cierto? Posterior a eso, ¿qué hacíamos? A ver, vamos a borrar todo esto. Logaritmos, ¿no es cierto? Porque están en unidades monetarias, ¿no? Voy a generar el logaritmo del PIB. ¿Saben qué es lo chistoso? Cuando están comiendo, debe haber un docente que les debe reñir. No, ¿qué está comiendo fuera de aquí? Sí, ahí. Se antoja, se antoja. ¿Saben cuál es el detalle? Que en mi clase normal coman, solo que guárdenlo. Cuidado que entre un jefe de casero o alguien, ¿no? Y aquí parece, no sé qué me va a decir, ¿no? Solo coman, pero guarden sus alimentos. Y yo les entiendo que es estar hasta las 2. Si no comen, se van a dormir. Lo más seguro. Si tienen sus agüitas, ya no pasa nada, ¿no? Pero con la comida tienen que tener cuidado. Por ahí nomás el jefe de casero, ahí hacen lo que sea, van a decir. Ya. Ahora, ¿qué tendría que hacer? A ver, vamos, tienen que guiarme. De nuevo de los logaritmos. Exacto, hay que verificar, por ahí se han vuelto estacionarios, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado. Siguen, ¿no es cierto? Siguen siendo Sí. buenos candidatos. Ahora, Correcto. Se han hecho 2 veces el PIB. Ay, Ajá, perdón. sí. En este importaciones. era importaciones, ¿no? Importaciones. Hay que hacer un rename. Gracias, ¿has visto? Hasta yo ya estoy cansado. Fin de semana. Ya, pero ya termina, ¿no? Últimos esfuerzos. Últimos esfuerzos. De hecho es el último. Luego hay vacaciones. Ahí está. ¿Listo? ¿Qué
tengo que hacer? Tengo que dropear, ¿no es cierto? El anterior. Drop. Está mal. Ahora sí. Cosemos esto. Cosemos esto. Ahí está, ¿no? Sigue sin ser. Ahora sí. Con estos, esto es, a ver, les voy a pasar este código, si lo van a editar. Esto es, por ejemplo, para ver, para que las variables tengan una misma base, ¿no? Un mismo punto de partida. Por ejemplo, si yo grafico acá las importaciones y el Producto Interno Bruto, va a salir algo así, miren. Como que no puedo ver cómo fluctúan las variables a lo largo del tiempo, ¿no? Porque para empezar el PIB siempre va a tener mayores valores con respecto a las importaciones, ¿no es cierto? Sería interesante ver cómo parten ambos desde cero, desde el mismo punto de partida, ¿no? Y eso va a ser este gráfico, ¿no? Es un cambio de base nada más, a ver, pues lo haremos. No nos dé flojera. Logaritmo PIB, que se llama, ¿no? Y este... En realidad todo esto lo tenemos que borrar, ¿no? Ahí está. De acá cambiamos por lo que M y Log PIB. Esto es para un análisis netamente gráfico, ¿no? Nada más, ¿sí? No se van a... Ah, no era eso de importación, ¿no es cierto? Es esta de acá. Y es esta de acá, ¿no? Esta de acá, nada que ver. Ahí está, miren. Desde un mismo punto de partida, ¿no? Toditas ya empiezan. Y ahí es mucho mejor, ¿no es cierto? Las tengo más cerca, de hecho captan mucho mejor la estacionalidad, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, gráficamente en qué punto, ¿no es cierto? Miren acá, comparten, ¿no es cierto? El PIB, el mismo pico o el mismo quiebre, el PIB y las importaciones lo comparten, ¿sí? Para eso nos serviría, ¿no? Un análisis netamente gráfico. Acá, por ejemplo, el tema de la pandemia, ¿no? De la misma manera, ¿sí? En el mismo lugar. En el mismo periodo de tiempo, ¿no? Esto es para hacer un análisis Visual. más básico, ¿no? Con Z. A ver, ahora sí, ya hemos hecho pruebas de estacionariedad. Aquí hay un poquito de teoría con respecto al test de Dickey-Fuller. Y al fin estamos en el paso 3, ¿no es cierto? Ah, pero son estaciones. La diferencia. Primera diferencia. Sí. Hay que verificar que sean integradas, ¿no? Entonces, necesariamente tengo que hacer esto, ¿no? Generar una diferencia. Esto que se cambie, ¿no? Sí. Hay que verificar que sean integradas de orden 1, sí o sí. Hay que poner de las diferencias. Ahí está, pasan. Aprobado. Los dos pasan la prueba, aprobado, ¿no? Sí. Listo, ahora nos vamos al paso 3, que ya lo conocemos. Ah, pero tengo que cambiar las variables. Desde la masa endógena, ¿listo? En mi caso va a ser el PIB. Ahí está. ¿Cuántos desagües recomiendan? 4 y 5. 5. Y en el caso más grave, tal vez 10, ¿no es cierto? Entonces nos vamos con 4. ¿Está bien? Copiamos esto de acá. Y paso número 4, realizar una prueba de cointegración de Johansen. ¿Listo?
Ahí está, a ver. ¿Cómo se lee? El primero lo vamos a leer, ¿listo? Acá, por ejemplo, en la primera columna para la prueba de cointegración de Johansen, ¿sí? Como les dije, nos va a decir si al menos, ¿cuántas ecuaciones aquí existirían? ¿Cuántas variables están entrando? 2, por lo tanto, son 2 ecuaciones. Lo ideal sería que existan 2 relaciones de largo plazo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué nos dice acá? Por ejemplo, el test de cointegración de Johansen a través del estadístico de seguimiento se llama, ¿no? Miren, ¿cuántas nos dice? Acá nos marcan, ¿no es cierto? Y nos dice cuántas relaciones, al menos hay una, suficiente para construir un B. ¿Cómo también se lee esto? Por ejemplo, con valores críticos, es como un test de Dickey-Fuller, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo, el estadístico de seguimiento, contrastarlo con este valor crítico de 5%. 1,63 es menor a 3,76, sí, por lo tanto tendríamos una relación de cointegración. El estadístico máximo, de la misma manera, por ejemplo en 0, donde no habría ninguna relación de cointegración, ¿qué nos dice? 17 es menor a 14, ¿no? 1,63 es menor a 3,76, sí, por lo tanto tenemos una relación de cointegración. Acá los criterios de información nos dicen que al menos hay una relación de cointegración. Entonces, por lo tanto, puedo construir el 5, me lo salto, ¿no es cierto? No hay problemas, nos vamos al 6, ¿sí? Y acá estimamos nuestro modelito, ¿no? Tenemos el logaritmo del PIB, logaritmo de... Y ahí está, miren. Vale, vámonos acá. Aquí hemos empezado. Estamos tomando en cuenta tendencias, ¿sí? Más la constante, ¿ya? Este es un vector autoregresivo, ¿no? Miren. Un vector autoregresivo. ¿Cuál es la diferencia entre el vector autoregresivo y el B? Hay 2 diferencias, ¿no? La primera, ¿cuál sería? Lo que les decía, miren, yo no he insertado diferencias acá. Se van a generar automáticamente en Stata, ¿no? O sea, esto, para generar esa diferencia, ya les dije, ¿no es cierto? Hay una serie de procedimientos, ¿no? La diferencia es esta, ¿no? Miren, ese término, exacto. Término de corrección de eso. Esta es la ecuación de quién? Del PIB, ¿no? ¿Cuántos desagües solamente tengo? 3. Y es justamente por quién, por esto, por la diferencia que se va a generar, ¿no? Ahora, ¿es estadísticamente significativo? Marginalmente, ¿no? Si quisiéramos que fuera significativo, el intervalo de confianza debería reducirse a ¿cuánto? A 90, ¿no es cierto? Ya no a 95, ¿sí? Por lo tanto, lo vamos a poder interpretar, ¿no? Miren, el valor es muy similar al que hemos encontrado. ¿Listo? Entonces esta ecuación es la que me interesa, ¿no? Esa debe ser la relación de cointegración. Esta otra, miren, lo ideal, miren, si hubiésemos encontrado 2 relaciones de cointegración, este término de corrección de redes debería ser estadísticamente significativo, pero no lo es. Por lo tanto, ¿a quién se refería con esa única relación de cointegración? Es esta de acá, ¿no? A esta, a la ecuación de quién? Del PIB, ¿no es cierto? Entonces, miren, acá nosotros nos vamos y listo. Este es el modelo Beck, ¿sí? Este es otro detalle igual, miren, para mi tesis puedo utilizar esto, ¿no? Si mis variables son no estacionarias, lo ideal es hacer un MCO, ¿no? Para poder ver las variables, por ejemplo, en términos de elasticidad, cuál es el impacto en este caso de importaciones sobre el PIB, ¿no? Pero este método, miren, ¿cuál es la bondad o la ventaja de este método? Que vamos a tener la velocidad de ajuste, ¿sí? ¿Cuál es el impacto ahora de las importaciones sobre el PIB? Cada unidad porcentual tendría un impacto del 85%. ¿Positivo o negativo? Positivo. Exacto. ¿Sí? Ahora hablaremos de este señor de acá. Con eso terminamos hoy, ¿listo? 7%, ¿sí?
¿Qué quiere decir? Cualquier desequilibrio que vaya a ocurrir, ¿no es cierto? Porque las importaciones en este caso pueden cambiar, ¿sí? Pero ¿qué nos dice? El PIB, ¿no es cierto? El ajuste en el siguiente periodo del PIB en este caso, ¿a qué velocidad se va a dar? A una velocidad de 7%. Esta velocidad es muy baja, lo van a investigar, si les había comentado, en términos de tiempo, mucho va a depender de la periodicidad para su interpretación, entonces lo van a analizar. Imagínense que fuera 1, ¿qué dirían? O sea, ¿cómo lo interpretarían? Cualquier cambio del PIB que exista, cualquier cambio de las importaciones que existan, el PIB al siguiente periodo va a reaccionar sí o sí, ¿listo? Pero a un 7%, ¿cuánto han sacado? ¿28 días? 26 días, 25.5. Ya imagínense, a ver, a un 70%, digamos, ¿cuánto necesitarían? Años, si fuera periodicidad anual. Si fueran trimestres, un año, ¿cuánto sería? ¿Están bien? Asustado. ¿Les han visto para que despierten, ha dicho, no. ¡Pum! Ya, a ver, con esto terminamos, miren. La cuestión acá es, por ejemplo, miren, la velocidad de convergencia. Pase, se salva. Nuestro amigo se ha chocado, ¿no? Ya. A ver, entiendan esto de acá, miren. ¿Qué quiere decir esto? A ver, nos vamos acá, ya sabemos la velocidad de convergencia. ¿Qué quiere decir? Cualquier cambio que exista, ¿no es cierto?, en las importaciones, el PIB se va a ajustar, ¿no es cierto?, a una velocidad de 7% en función al tiempo, ¿no? Si mi periodicidad es anual, ¿a cuánto habíamos dicho? Casi un mes. Casi. Para completar el 100%, ¿cuánto necesitaría? Faltarían Otra regla de 3, más de un año, estaría. 300. Más de 12, ¿cuántos años serían? Pero más de es 11 mucho meses. tiempo, ¿se dan cuenta? Ahora, si fuera 1, ahí las cosas cambian, ¿no es cierto? Si fuera 1 ese término de corrección de errores, ¿qué nos estaría diciendo, no? Cualquier cambio que existe en las importaciones, ¿no es cierto? El PIB va a reaccionar directamente a cualquier cambio, ¿listo? A ver, acá les voy a mostrar, con esto vamos a terminar, ¿sí? Sería un poco injusto que no se los muestre a ustedes también. Este es de un tutorado, ¿no es cierto?, que ha hecho su tesis de maestría en evaluar, por ejemplo, dependencia del riesgo país, ¿no es cierto? Riesgo país con respecto a variables económicas como, ya no me acuerdo, veremos. Aquí le estaba dando algunas pautas, ¿no? Es una clase un poquito larga, ¿sí? A ver, nos vamos acá. Es riesgo país, ¿listo? Pero ¿qué pasa? A ver, por ejemplo, si las calificaciones en este caso son muy altas, ¿qué es lo que ocurre con respecto al ENVI? ¿Es bueno o es malo? Es malo. A medida que sube es malo, ¿no es cierto? Y si son más bajas, eso sí es bueno, ¿no? Ahora, miren acá, ¿sí? Analizaremos los signos. Aquí, a ver, crecimiento económico. Va a cambiar de signo, se va a volver positivo. Se va a apagar mi compu. A ver, este último, miren. Este es un modelo BEC igual. Está hecho en Nibius, ¿no es cierto? En Nibius es lo mismo, ¿no? Cualquier simulador es lo mismo. Deberíamos obtener los mismos resultados. Miren, ¿cuánto es su coeficiente? Es 3 para empezar. Y algo que llama la atención mucho, en Nibius puedes ver en la misma ecuación tu término de corrección de errores, ¿no? Menos 2.54. Eso es lo que les decía, en algunos casos pasa eso. ¿Qué estaríamos diciendo? Está superando algún, ¿no? La velocidad de convergencia está por encima del 100%.
Ahora, ¿qué nos estaría diciendo? Para empezar, el signo de crecimiento económico, ¿cómo lo interpretaríamos? Signo positivo, ¿no es cierto? Ya, aquí hay un detalle, ¿no? Interesante, ¿sí? Incluso puede ser contraintuitivo, ¿no? Mayor crecimiento económico implicaría mayor riesgo país. No debería ser así, ¿no es cierto? Pero el modelo empírico nos está lanzando ese resultado, ¿no? Al margen de la interpretación, lo que les decía, miren, este término de corrección de errores, ¿sí? ¿Saben cuál es el detalle? A ver, ¿qué variables tengo aquí? Crecimiento económico, deuda externa, cuenta corriente, balanza comercial, gasto público, inflación, reservas internacionales y términos de intercambio, ¿no? En base a la interpretación que hemos hecho, ¿cómo concluiríamos esto? Ese término de corrección está superando el 1. ¿Qué diríamos? ¿El ENVI es sensible a estas variables? Demasiado. ¿No es cierto? Como cambien estas, ¿no es cierto? Cualquier cambio que exista, cualquier shock que existe en estas variables, el ENVI va a reaccionar inmediatamente. Y eso es lo que pasa, ¿no? Te andan calificando todos los días si quisieran, ¿no? Las calificadoras. Y ahí se puede dar un sinfín de interpretaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, le daba algunas pautas del modelo, ¿no? Le explicaba este caso, ¿no? A ver, suponiendo acá. Interpretación estadística ya la sabemos, ¿no es cierto? Algo que sería interesante, ¿no? Miren, por ejemplo, un aumento en 1% en la inflación reduce el ENVI en 4.36, ¿sí? Pero miren, esto es contraintuitivo, amigos, ¿no es cierto? ¿Cómo puedes reducir? O sea, a más inflación, tu riesgo país disminuye. O sea, loco, ¿no es cierto? No debería funcionar así. Pero miren, ¿qué respaldo teórico le podemos dar, no es cierto? ¿Qué nos dice? A ver, ya que en general la inflación elevada genera incertidumbre y aumenta el riesgo soberano, en Bolivia puedes reflejar que una inflación moderada ha sido manejada por el gobierno como señal de estabilidad. ¿Eso qué nos hace pensar? ¿Se acuerdan? Esto me hace recordar a mí, ¿no? Cuando el gobierno te decía, tenemos la menor inflación de la región, decía. Sin embargo, si la inflación sigue aumentando sin control, podría afectar negativamente la percepción de los inversionistas, ¿no? Por ejemplo, inversión extranjera directa depende mucho de cómo te califiquen, ¿no? Ahora tenemos una ligera esperanza, ¿no? De que inversionistas extranjeros vengan acá, ¿no? Pero hay un tema muy grave acá, el tema del adoctrinamiento, ¿no? Hay una generación que está ahí, creo que es muy cercana a la suya, porque ustedes han nacido por el 2000, ¿no es cierto? Me alegra mucho que estén estudiando y no hayan caído en ese adoctrinamiento, ¿no? O sea, que no les mientan, ¿no? Que no les vendan humo. Hay mucha gente que ya ha caído ahí, por ejemplo, ¿cuál es su percepción, no? El hecho mismo, por ejemplo, Senasac se ha vuelto privado con función pública. ¿Y qué están empezando? Los rumores, ¿cómo son ahora? Todas las empresas se van a privatizar. Pero amigo, cuando eran públicas, ¿qué es lo que ocurría? Todo era robo. Todo era terciarizar, subcontratar. Por ejemplo, el hecho de teleférico, les doy un ejemplo. Tiene su aplicación. Yala, ¿no es cierto? Cuando tú haces el depósito, ¿a dónde va? ¿Va a las cuentas de mi teleférico? Va a una SRL, a una empresa privada. Exacto, es una empresa X, amigo. Pero a ver, yo me pregunto, un técnico o dos, suponiendo, dos técnicos no podrían hacer, o sea, funcionarios de mi teleférico no podrán hacer esa misma aplicación.
No podría yo contratar a un ingeniero de sistemas y que me haga lo mismo y yo pagarle un sueldo a él para que le haga seguimiento, mantenimiento. ¿Cuál es la necesidad de subcontratar? Y entiendan a lo que me voy, ¿no es cierto? Yo estoy trabajando en mi teleférico, soy el gerente, a mi amigo, a mi vecino, a mi tío, etcétera, le digo que cree una sociedad, que se presente a la licitación y como es mi amigo, que gane la licitación y listo. Y de esa empresa yo voy a ser accionista fantasma, digamos. Y se dan cuenta, ese dinero directamente va a venir. Y todas las empresas son así. La que ha destapado, por ejemplo, María Galindo, la de la papa, ¿no es cierto? ¿Qué decía en los envoltorios? Otra empresa